Primero, sobre todo porque es Día del Señor, Amén. ¿verdad? Y hay gozo también en el cielo porque nuestro Padre se goza al ver que estamos en este día reunidos sus hijos para alabarle, para exaltarle. ¿Qué gozo siente un papá cuando ve que sus hijos se juntan, ¿verdad? En la casa y ve que conviven. Y el padre se siente tranquilo porque siente que su trabajo ha sido bendecido porque ve a sus hijos en la casa y los ve convivir, cómo ya viven separados, pues cada quien haciendo sus vidas, pero se juntan en la casa algún día en la semana y conviven, y el papá y la mamá se sienten contentos. Bueno, pues en el cielo también hay gozo porque Dios nos ve en este momento reunidos aquí para alabarle, para exaltarle como familia espiritual, como hijos de Dios, que convivimos en paz, en armonía, en amor, a pesar de que vivimos en diferentes lugares, que no nos vemos tan seguido, pero que al vernos nos vemos con mucha alegría y con mucho amor. Y por eso, hermanos, hoy es de alegría porque es Día del Señor y como familia, hermanos, estamos reunidos aquí. Y también en segundo lugar, pues porque por fin pues llegamos a la culminación de este evento que desde que supimos que se iba a organizar y que se íbamos a estar aquí, pues nos dio gozo para saber que estaremos aquí otra vez reunidos, tratando de trabajar más para ser mejores delante del Señor. Así es que, hermanos, pues muchas gracias a Dios primeramente, a los organizadores, hermanos, muchas gracias por todas sus atenciones. Regresamos hoy como todos, verán, muy contentos, y que Dios les bendiga, que Dios multiplique su esfuerzo, que Dios les dé muchas bendiciones. Dice la palabra que no hay quien haga algo en el reino que no tenga una recompensa, y esto es algo maravilloso. Dios los va a premiar, hermanos, a los organizadores por ese esfuerzo, por ese talento que invierten aquí, por todo lo que ustedes hacen, y también pues a todos, hermanos, que Dios les bendiga. Terminamos con un último tema, la bendición de ser uno en Cristo. Los matrimonios cristianos tenemos un factor que nos diferencia de los matrimonios que no son cristianos, y este factor es muy obvio. Los matrimonios cristianos sabemos que el matrimonio no se limita a la relación de dos personas. En el mundo, lo más que les da la inteligencia para entender es que el matrimonio no es la unión de dos personas. El matrimonio, dicen allá, hasta allá les llega su sabiduría y es bueno. Dicen que el matrimonio es más que la unión de dos personas. Es la unión de dos familias resumidas en dos personas. Y eso es cierto. Y por eso batallamos mucho en las etapas del matrimonio, porque cuando nos casamos, pensamos y decimos, no, yo me caso con mi novia, nada más con ella. Y nos olvidamos que eso no es cierto. Cuando tú te casaste con esa mujer o con ese hombre, pero sin querer queriendo te llevaste a toda la familia. Porque en esa persona se resume toda una cultura familiar. Y esa muchacha es la suma de lo que piensa el papá, la mamá, los hermanos, de cómo se llevaron entre ellos. Y esa muchacha es la suma de una cultura familiar. Y quieras o no, ahí te llevas al suegro, a la suegra, tienes que convivir con ellos a través de esta mujer. Y también, hermano, usted como se casó con ese galán, se llevó a toda la familia, porque ese hombre es el resumen de toda una cultura familiar. Por eso, cuando por fin se casan, no es la unión de dos personas, es la unión de dos familias, y por eso se batalla tanto. Porque son dos culturas familiares que van a interactuar. Y para que esas dos culturas familiares puedan coincidir, van a batallar mucho. Así es que no se lo crea cuando usted dijo, yo me caso con ella, no con el suegro ni la suegra. Se lo llevó a la casa, en la mente. Y va a batallar con ellos, quiera o no. Y tarde se va a dar cuenta. Porque ya casados, va a decir, oye, estás igualita a tu papá. Piensas como él, actúas como él. Y yo que pensé que uno iba a estar aquí, pues ahí va a estar. Y esto es cierto, ¿verdad? Entonces, en el mundo es a lo que más llegan. Decir, bueno, concluir, el matrimonio es muy complicado y es hermoso, porque al final de cuentas hemos descubierto que el matrimonio no es la unión de dos personas, es la unión de dos familias que tienen que intervenir. Ahora imagínense cuando estas dos familias vienen o traen culturas familiares muy diferentes, por eso se batalla. Por ejemplo,
cuando usted viene de una familia cristiana, donde papá respeta a mamá, mamá pues se supone que respeta a mi papá, nos llevamos bien, asistimos cada domingo a la iglesia, o sea, cosas así. Y viene y su cónyuge viene de una cultura donde no eran cristianos ni nada, no eran ni religiosos, donde usted proviene donde los domingos pues todos a la iglesia, pero ella o él proviene de una cultura familiar donde los domingos era pues una borrachera. Dice, yo me caso con ella, ¿no? Pues se va a llevar la borrachera a su casa. ¿Y cómo va a batallar después para poder conciliar todo eso? Entonces, el mundo dice, ha llegado a esa conclusión, allá los de fuera. Bueno, el matrimonio así es, pero no les da para entender que hay otro elemento que es el determinante. Nosotros los cristianos hemos entendido, hermanos, y hemos asimilado una gran verdad. El matrimonio no es la unión de dos personas. Es algo más complejo y más hermoso. El matrimonio implica que somos tres. Es un trío, es un triángulo hermosísimo. Porque entra en escena algo que el del mundo no lo sabe. Que el matrimonio es el hombre que ama a su esposa y la respeta, la mujer que ama y respeta a su hombre, a su esposo, y sobre ellos dos está alguien más, que es el que manda, que es el que dirige, que es el que lleva el control de ese matrimonio, porque está arriba. ¿Y saben quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo. El matrimonio, hermanos, según la Biblia, es de tres. Es el esposo, es la esposa y Cristo que gobierna ese matrimonio. Y por lo tanto, nosotros los cristianos sabemos eso, hermanos. Y eso es motivo de alegría, de esperanza, de tranquilidad. Saber, hermanos, que mi matrimonio no está dependiendo solamente de mí, de mi entendimiento y de mi esposa. Saber que mi matrimonio, a final de cuentas, depende del que está sobre nosotros. El que gobierna el barco, el que tiene el timón en las manos de mi barca, de mi embarcación, de mi matrimonio, es mi Señor Jesucristo. Y que Él nos suelta el timón. Es hermoso, hermanos, entender y asimilar que Cristo no quiere ser un espectador de lo que pasa en mi matrimonio. A veces uno se olvida de eso, hermanos. Y a veces parece ser que nuestro matrimonio es como una obra de teatro, donde estamos ahí en esa obra de teatro, mi esposa y yo, y luego vienen los hijos, estamos llevando escenas a veces hermosas, a veces difíciles, y es como una obra de teatro, y Cristo allá sentado mirando el teatro, ¿verdad? Riendo, o aplaudiendo, o entristeciéndose, pero lo tenemos sentado. Y se nos olvida que Cristo no quiere ser espectador de esa obra de teatro que es mi matrimonio. Se nos olvida que Cristo no está sentado ahí observándonos como un espectador más. Cristo quiere subirse al escenario, ¿me explico? Y quiere ser parte de esa obra de teatro que, valga la comparación, ¿verdad?, que es nuestro matrimonio. Donde en obra de teatro hay momentos agradables, amenos, difíciles, tormentas. Cristo quiere meterse a esa obra de teatro que es mi vida, no quiere estar sentado. Y nosotros lo hemos descubierto, hermanos. Cristo está presente en nuestro matrimonio, pero algo más. No se conforma con ser un integrante más de esa obra de teatro. Cristo quiere ser, ¿qué? El protagonista, hermanos. Ahora sí, Cristo quiere tener el personaje principal. Así es que no se conforma con ser espectador, quiere meterse a mi vida, a mi matrimonio. Y no se conforma con meterse a mi matrimonio, quiere ser el personaje principal. Es esposo, esposa y Cristo gobernando ese matrimonio. Esa es la gran verdad, hermanos, que a nosotros nos debe traer consuelo, hermanos. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo, fíjense lo que dice, quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Se dieron cuenta? El apóstol Pablo ahí nos descubre una cadena de autoridades. Y en esta cadena de autoridad dice, quiero que lo sepan, el hombre es la cabeza de la mujer. Ya hemos hablado muchas veces aquí en todas partes de eso, ¿verdad? El hombre es el responsable, no significa que la mujer es un cero a la izquierda, significa simplemente que a final de cuentas en el matrimonio el primer responsable es el hombre.
Y cuando algo no funcione ante Dios, el primero que va a dar la respuesta, el primer responsable, al primero que Dios le va a pedir cuentas es al hombre, también a la mujer. Entonces dice aquí, mira, hay una cadena de autoridades. El hombre es la cabeza de la mujer, pero el hombre no se manda solo, tiene una cabeza. ¿Quién es? Cristo. Y la cabeza de Cristo es Dios. Así es que hay una cadena de autoridades. Y aquí lo que descubrimos es que entonces tanto el hombre como la mujer están sujetos a una cabeza. ¿Y esa cabeza es quién? Cristo. Por lo tanto, Cristo, hermanos, es el piloto de nuestra embarcación. Cristo es la cabeza de nuestro matrimonio. Por lo tanto, hermanos, debemos soltar el timón y permitir que Cristo nos guíe. Y cuando mi embarcación entre a aguas tranquilas, que Cristo siga llevando el timón. Porque el matrimonio, cuando entra a aguas tranquilas, también entra en crisis, ¿eh? No crea que cuando venga la abundancia todo va a ser mejor. No, a veces la abundancia se puede convertir en maldición. Cuando queremos que haya abundancia, digo, esto lo controlo yo. No, no, es Cristo. ¿Se acuerdan la advertencia que Jehová hizo al pueblo judío? Iba para las familias y para los matrimonios. El pueblo judío iba por el desierto. Iban sufriendo carencias, necesidades, no tenían un terreno propio, eran peregrinos, no había casas, iban en casas portátiles, en chozas, en palafitos, lo construyen y lo levantan y lo cierran porque tienen que seguir caminando. Dice, mira, cuídate de una cosa, vas a llegar a Canaán. Y cuando llegues a Canaán tendrás cosas que nunca tuviste, ni en el desierto ni en Egipto, porque en Egipto eras esclavo. En el desierto peregrino. Vas a llegar a Canaán y tendrás cosas que nunca has tenido. ¿Sabes qué vas a tener? Un terreno propio. Vas a tener campos de cultivo, viñedos para ti. Vas a tener una casa y tú nunca viviste en casas. Nunca tuviste un terreno tuyo. Cultivabas, pero era para los egipcios. Hacías adobes para las casas de los egipcios. Así es que viviste en la total pobreza. De la pobreza vas a pasar a la riqueza. Y estando allá tendrás una casa, dormirás tranquilo, tendrás cama, tendrás campos de cultivo, tu esposa tendrá vestidos hermosos, tú te vestirás bien, tus hijos estarán tranquilos. Pero una advertencia bien clara. Cuando llegues a ese mar tranquilo, donde lo tengas todo, nunca te olvides que el que te los dio, ¿qué? Fui yo. Que el que manda soy yo. Porque si se te olvida, cuando venga la abundancia, se te olvida que el capitán soy yo, y se te ocurre decir, lo que tengo es por mi trabajo, es por mi inteligencia, es porque tengo conocidos que tienen puestos pesados, y ellos me dan la tranquilidad, es porque en la empresa en que trabajo está el ingeniero Godínez, y yo me codeo con él. Pues si mañana Dios lo quiere, tú y el ingeniero Godínez de patitas en la calle. No se te olvide que soy yo. También cuando vengan momentos de tormentas, no te desesperes. El capitán soy yo. Dice aquí, quiero que sepáis, que no se les olvide. Hermano, usted es cabeza de su esposa. Pero hermano, usted tiene una cabeza y los dos tenemos una cabeza, es Cristo, el que gobierna todo. No lo deje sentado. Déjelo que se suba al escenario. Y además, no únicamente que esté en nuestro escenario, deje que Cristo tome el timón. Hermanos, el del mundo no lo sabe. Hermanos, no sabe esto. Que tenemos la maravillosa oportunidad de que en nuestro matrimonio Cristo es el capitán. Por eso Pablo dice en otra de sus cartas, someteos unos a otros en el temor de él, Señor. ¿Y luego de qué habla? Del matrimonio. Esposo, respeta a tu esposa, esposa, respeta a tu esposo, y los dos sométanse en el temor al Señor. Cristo es el capitán. Hermanos, y cuando Cristo es el capitán, entonces estaremos tranquilos. Esto es lo que se supone, hermanos, que hemos aprendido. Cuando pasemos por aguas turbulentas, acuérdese, hermano, acuérdese, hermana, Cristo tiene el control. Cuando pasemos por aguas tranquilas, acordémonos, hermanos, Cristo tiene el control. A veces se nos olvida. Miren, Abraham y Sara lo sabían perfectamente.
Abraham lo sabía. Mi Dios es el Dios Altísimo. El que dijo, yo soy el que soy. Ese es mi Dios, el Altísimo. Abraham y Sara lo sabían. Por eso cuando Abraham oye la voz de Dios que dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar, ¿qué dice Abraham? Me voy. Me lo está ordenando mi capitán, el que lleva el control de mi barco, y se fue sin saber a dónde iba. Y su esposa junto con él, vámonos, nos vamos. Porque estaban confiando en que había un capitán, Dios. Pasan por tierras difíciles, van a llegar a Canaán. Canaán no era como Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos era una ciudad culta, preparada. Ur de los Caldeos, un montón de tribus salvajes, así, donde no había nada lleno de, digno de alabanza. Eran pueblos pequeños, tribus pequeñas, no, con muy poquita cultura. No había ciudades grandes, no. La única era Salem, que se supone que después fue Jerusalén. Allá en un picacho de un cerro allá, ¿verdad? Es quizá la única trascendente, Salem, nada más. Dejar Ur para irse allá era un reto. Pero lo hacen con tranquilidad. Dios es mi timón. Pero un día se les olvidó, hermanos. Como la gente del mundo. Se les olvidó. Pasan por aguas turbulentas y Abraham y Sara se confunden y discuten y entran en conflicto porque se olvida que alguien está arriba de ellos. ¿Saben cuál fue la tormenta? Que no podían tener hijos. Y empiezan a pelear. Y Sara le reclama a Abraham, ¿por qué no? Dame un hijo. Y Abraham le dice, pero ¿quién, mi mujer, cómo quieres que le haga? Yo no soy Dios, yo no puedo darte un hijo. Ay, pues ni modo ir con un ginecólogo para que nos ayude, o que diga quién es el que no puede, o pues no se puede. Y eran discusiones. Y en ese conflicto se olvida de que hay un capitán. Y ¿saben qué? Solitos discuten como los del mundo, ¿verdad? Se pelean solitos, pobrecitos, son dignos de lástima cuando uno actúa así. Nos confundimos, nos peleamos, nos culpamos y hacemos de todo. Y Abraham y Sara estaban así, y entonces solitos toman una decisión, hermanos, que les pesó el resto de su vida. Y es más, hasta nosotros lo llevamos. ¿Sí? Porque entonces Sara y Abraham desesperados, ¿cómo lo hacemos? Y Sara desesperada, ya sé. ¿Saben cuál fue la opción? Ahí está Agar. No, mi amor, ¿cómo? Agar, bueno, ándale pues, como que no le insistió mucho. Bueno, ahí está Agar. Y ándale, y se van con Agar. Hermanos, pero eso no lo decidió el capitán. Es que ellos desesperados, angustiados, la duda, los temores, las discusiones. Bueno, ahí está Agar, bueno, vámonos con Agar. Y ándale, vamos con Agar. Y tienen un hijo con Agar. ¿Cómo se lamentaron después? Les pesó. Y hasta hoy, hasta la fecha, hermanos, el pleito entre esos dos personajes a veces pone en riesgo la paz mundial, créalo, ¿no? ¿Sí? La paz mundial, hermano, hoy está en peligro por esa decisión que ese matrimonio tomó cuando se sintió solo. Es lo que pasa allá en el mundo, hermanos. Aquellos matrimonios no saben que Cristo quiere ser el capitán. Ellos solitos se pelean, se contentan, se hunden, quieren levantarse. Acuden a cisternas rotas por agua. Y asisten a seminarios de César, de doctor Lozano, y van a escuchar a Marta de Baile, y van allá con Fernanda Familiar, y no sé qué tantas cosas. Cisternas sin agua, hermanos, porque a lo mejor hablan bonito, dicen cosas muy sensatas, pero son consejos humanos. Cisternas sin agua, hermanos. Si supiéramos a veces cómo viven esas personas, nos sorprenderíamos. Nos daríamos cuenta que son cisternas vacías, no tienen agua. Tienen un espejismo nada más. Alguna vez se los he contado, hermanos, que cuando estaba estudiando en la universidad la maestría en terapia familiar y de matrimonio, de pareja, éramos 11 compañeros, ya todos pues mayores de edad, ¿verdad? La mayoría pues ya tenemos tiempo recorrido todos no habíamos pasado de la licenciatura a la maestría, sino que había pasado años y ya estábamos en maestría y pues ya estábamos grandecillos, ¿verdad? De 30 para arriba todos. Entonces, el más viejo era yo, ¿verdad? Entonces, y la más jovencita pues tenía sus 34 años, así que pues ahí más calculen, era la chiquilla del salón. Entonces, un día un maestro nos dio una zarandeada tremenda. Era un maestro que venía de Guadalajara, iba a Torreón a darnos la clase. Y el primer día, hermanos, nos dio una zarandeada tremenda. Éramos 11 compañeros. Y ya va a empezar él su materia. Y dice, bueno, pues quiero conocerlos, ¿verdad? Ustedes están estudiando para ser terapeutas en matrimonio y familia, pues quiero conocerlos. Así es que, a ver, levante la mano los que son solteros.
éramos 11. Y si no mal recuerdo, más o menos levantan la mano 4 compañeros. Y les dice el maestro, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Son solteros? ¿Cómo se te ocurre? ¿Vas a estudiar terapia para matrimonio y estás soltero después de 30 años? ¿Es que no te das cuenta que tienes un conflicto con el matrimonio y por eso no te has casado? O sea, una persona que tiene 34, 35, 36 años y no se ha casado, seamos honestos, tiene un conflicto con el matrimonio, por eso no se casa. Perdón si voy pedradas, ¿verdad? Pero es la realidad. Y estás estudiando para ser consejero familiar y de terapia de matrimonio y no te has casado, ya debes estar casado y con hijos. No, pues una pedrota tremenda, pues ¿cómo lo refutabas, verdad? Pues sí. A ver, de los que están aquí, de los 11, 4 ya levantaron, ¿quiénes son divorciados? Otros 4. ¿Y qué hacen aquí? Es que no te das cuenta que tienes por eso te divorcias. O sea, hay un problema contigo con el matrimonio. Uno de ellos iba para su 3er matrimonio. O sea, ¿qué haces aquí? Le dice el maestro, que no te das cuenta que tienes que resolver un problema. Por eso te estás divorciando y te estás volviendo a casar. O sea, hay algo. Y nomás quedábamos 3. ¿Y ustedes qué? No, pues ya ni queremos levantar la mano. No, pues estamos casados. ¿Y es estable su matrimonio? No, pues sí, claro que es estable. ¿Qué más decíamos? ¿Qué más decíamos? Fíjense, de 11, que íbamos a ser especialistas, entre comillas, del matrimonio, de 11 nada más 3 éramos casados, 4 divorciados y 3 solteros, que como dijo don Teofilito, y seguirán solteros, ni se casarán, y no se han casado, la verdad no se han casado. Esas son cisternas rotas, hermanos. Y fíjense un dato curioso que yo me di cuenta en ese momento. De los 3, éramos 2 hombres y una mujer. Y los 2 hombres que tenemos hasta ese momento un matrimonio estable, y yo creo que lo sigue teniendo, los 2 tenemos antecedentes religiosos. Yo ahora que trabajo para la Iglesia de Cristo, y el compañero que él había sido sacerdote, y renunció al sacerdocio y se casó, pero tiene un matrimonio estable. O sea, como en el fondo hay un común denominador, aunque no seamos de la misma iglesia, hay un común denominador, el temor a Dios, el tomar en cuenta la palabra, aunque él sea de otra religión, pero independientemente de eso. Si están las rotas, hermanos. Entonces en el mundo es el problema, que allá en el mundo el hombre piensa que está solo con su mujer, viene una tormenta y piensa que están solitos y se pelean, discuten, se hunden, tratan de sobrevivir, están solitos. Nosotros no, hermanos, hemos entendido que Dios está con nosotros. A Abraham fue lo que le pasó en un momento dado. Abraham y Sara se sintieron solos y cometieron un error, una decisión que afectó toda su vida, el decir que Agar era la solución. Eso no vino de parte de Dios. ¿Y cómo les afectó el resto de su vida? Dice la palabra, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermanos, tenemos que entenderlo. Si Dios no está edificando nuestro matrimonio, en vano lo estamos trabajando, escuchando cisternas rotas allá en el mundo. Dice la palabra de Dios, si Dios no protege la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no está protegiendo mi matrimonio, en vano estoy velando por mi matrimonio. Porque lo estoy haciendo yo solo, o mi esposa y yo solos. El que tiene que velar es Cristo, mi Señor, reconociendo que Él está al frente de esta embarcación. Si yo y mi esposa edificamos nuestro matrimonio, pero solos, en vano lo hacemos, hermanos. Tenemos que permitir que sea mi Señor Jesucristo el que tome la rienda, el que tome el control. Hermanos, cuando Moisés va por el desierto, haz de cuenta que lleva una mujer un poquito conflictiva, o sea, el pueblo judío. ¿Se acuerdan cómo va por el desierto batallando? Con un pueblo con un cónyuge muy necio. Tengo hambre, tengo sed, ya me cansé, está muy fuerte el sol, quiero que yo... ¿Se acuerdan? Queja tras queja tras queja. Y un día Moisés dice, ya estoy harto de este pueblo. Y dice, pues yo también, fíjate, ya no aguanto este pueblo. Y un día dice Jehová, ¿sabes qué, Moisés? Hazte a un lado. Los voy a consumir, ¡bum! Los voy a consumir. Y de las piedras puedo hacerte un pueblo nuevo para que te vayas a Canaán.
Qué oferta tan tentadora, ¿verdad? Diré Moisés, pues sí, Señor, ¿cuándo? Ya, consúmelos y un pueblo nuevo y me lo llevo a Canaán. Imagínense que yo le diga así, hermana, ¿qué te parece si lo consumo a tu esposo? ¡Fum! Y de ahí, de la bocina, te hago un esposo nuevo. Guapo, simpático. ¿Cómo ves? Pues sí, ¿verdad? Luego. Dijo Moisés, no, Señor, no, ¿cómo vas a hacer eso? No, mira, la gente nos está mirando. Y van a saber lo que tú hiciste. Ellos saben que tú nos sacaste de Canaán y van a saber que tú los consumiste. Y van a decir, oye, qué Dios tan cruel. No lo hagas, Señor. Ahí lo sobrellevamos, ¿no? Y dice Dios un día, ¿sabes qué, Moisés? Allá te espero en Canaán. Tú te los llevas solo. ¿Y saben qué dijo Moisés? No, Señor. Si tú no vas conmigo, yo no voy. No fue falta de fe, hermanos. No, es dependencia. Señor, yo confío en ti y confío tanto en ti que solo reconozco que yo no puedo. Ve conmigo, Señor. Y entonces dice Dios, está bien, voy a ir contigo. Y entonces cuando Moisés dice, entonces muéstrame tu gloria. No es que esté dudando de ti, Señor, pero muéstrame tu gloria porque yo necesito que estés conmigo. Si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Déjame aquí en el desierto. Hermanos, como matrimonio tenemos esa consigna. Señor, dependemos de ti. Es importante, hermanos, que aprendamos a orar al Señor y decirle, Señor, si tú no vas conmigo, déjame aquí, Señor, con mi esposa. Hermanos, cuando se presente un reto, una aventura, un problema, aprendamos a orar al Señor y decirle, Señor, me está pasando esto, pero tú eres el que lleva el control de mi matrimonio con mi esposa, tú tienes el control de todo. Señor, si lo que vamos a hacer, tú no estás de acuerdo, muéstramelo. Y si no va a estar correcto, déjame aquí donde estoy. Porque si tú no vas, nosotros no vamos. Depender del Señor, hermanos. Si el día de mañana, a ustedes como matrimonio, a nosotros, se nos presenta una maravillosa oportunidad de cambiar de casa. Y que digas, oye, lo tenemos todo para comprar una nueva casa, para irnos para allá. Mira, aquella va a estar mejor, tiene más recámaras, es más amplia, tiene todo, la ubicación es mejor. Tenemos que decirle, Señor, mira, si tú estás con nosotros en aquella casa, dímelo y me voy. Pero si tú no vas a estar allá, déjame en esta casa con mi esposa. Está más chiquilla, las recámaras están viejitas, pero Señor, si tú allá no estás, déjame aquí contigo, con mi esposa, aquí soy feliz. Si tú estás aquí en esta casa, aunque sea chiquita y pobre, aquí me quedo. Pero si allá está más hermosa, pero tú no vas a estar allá con nosotros, déjame aquí, Señor. ¿Podremos decirlo? O diremos, me voy, con Dios o sin Dios allá me voy. Bueno, Moisés dijo, no, yo no. Si el día de mañana al hermano se le presenta una nueva oportunidad de trabajo, mejor pagado, mejores prestaciones, es lo mismo, Señor. Hay un nuevo trabajo para mí, que probablemente sea una bendición también para mi esposa, pero Señor, si en aquel trabajo tú no vas a estar conmigo, déjame aquí, aunque gane menos, pero contigo y con mi esposa. Si mañana tu hija crece o tu hijo crece y hay una oportunidad porque ella quiere una carrera y esa carrera además está en aquella universidad, decirle al Señor, Señor, si tú vas a ir con mi hija allá a aquella universidad, que se vaya. Pero Señor, si mi hija se va a ir solita a aquella universidad y tú no vas a estar con ella, pues que se quede burra, pero contigo. O que estudie en otro lugar más chafita o así, pero allá, pero contigo. Porque si está contigo, lo podremos todo. Habrá problemas, pero tú estarás con nosotros. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos hecho eso? Y nos vamos, y nunca le decimos, Señor, ¿vas a ir conmigo? Y a veces hoy estamos sufriendo decisiones que tomamos sin tomar en cuenta a Dios. El Señor, hermanos, está con nosotros. La bendición de ser uno con Cristo Jesús. Que sea Dios el que edifique. Que sea Dios el que proteja.
Que seamos capaces de decir como Moisés, Señor, si vas conmigo voy, si no vas no voy. Aquí me quedo si tú quieres, en esta casa, en este trabajo, en esta colonia, en esta ciudad, ganando lo que gano siempre, pero si tú vas a estar conmigo, eso es lo más importante, porque tú serás el que cuide mi casa, tú serás el que cuide mi trabajo. Jesús dijo claramente, hermanos, el que oye mis palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edifica su casa ¿sobre qué? Sobre la roca, porque oyó mis palabras y las hizo. Por lo tanto, su casa la edifica sobre la roca. Y cuando vengan ríos y tormentas, la casa no se va a caer porque está sobre la roca, que es Cristo el Señor. Ah, pero aquel que oye mis palabras y no las hace, le compararé con un hombre necio, imprudente, que edifica su casa en la arena. Y cuando venga la tormenta y los ríos, entonces esa casa se va a caer. Porque este hombre oyó mis palabras y no las hizo. Hermanos, procuremos que nuestra casa, que es nuestro matrimonio, esté edificado en la roca que es Cristo el Señor. Hagamos lo que Él dice. Y seamos capaces de decirle, Señor, tú mandas. Y si me dices perdona, perdono. Si me dices levántate, me levanto. Si me dices acércate, me acerco. Si me dices retírate, me retiro. Lo que tú me digas, lo voy a hacer. Y aquí está en su palabra. Pero decirle, Señor, lo que tú digas. Porque soy uno contigo y mi esposa es uno contigo. Y lo que tú digas, lo vamos a hacer. Seremos entonces como el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Pablo nos dice, para terminarnos, Pablo nos dice que hablando de la iglesia, nos dice que el amor es el fundamento de todo. Corintios 13. Nos dice ahí el apóstol Pablo que yo como hermano en Cristo puedo tener muchos dones y muchos talentos. En el primer siglo decía, pues, puede ser que tengas el don de hablar en lenguas. Puede ser que tengas el don de hacer milagros. Puede ser que tengas el don de sanar, de hacer muchas cosas. Pero dice, puedes tener el don más hermoso y más maravilloso. Pero si no tienes amor, de nada sirve. En nuestro matrimonio podemos tener muchas virtudes, muchas ventajas. Buen trabajo, buena posición, buenas familias. Pero si Cristo y el amor de Cristo no está en nosotros, de nada va a servir. Tarde o temprano nos damos cuenta que nuestra casa la fuimos fundando en la arena, hermanos. Y cuando se manifieste la tormenta, va a ser grande nuestra ruina. Usted puede ser testigo de eso, hermano. Recuerde cuántos matrimonios usted ha conocido. Fíjese, cuando yo daba consulta me quedaba sorprendido de que a veces puedes ver llegar a un matrimonio y dices, pero ¿qué les falta? Él tiene buen trabajo, ella pues tiene también buen trabajo, tienen salud, ganan dinero, tienen buena casa, tienen un hijo bonito, él pues presentable, ella también presentable, bonita la señora. O sea, dice uno, lo tienen todo, pero ¿por qué son tan infelices? ¿Por qué vienen conmigo a que les ayude? Y cuando empiezan a hablar de los problemas, uno se dice, pero ¿por qué están tan ciegos? Tienen trabajo, dinero, casa, familia, tienen todo para amarse. ¿Por qué son tan infelices y por qué ya se quieren separar? ¿Qué no ven que la casa se les va a derrumbar? Pues no lo ven, porque les falta lo más importante, el temor a Dios. Y usted puede ser testigo, hermano. Usted ha conocido o no lo ha conocido amigos, gente de fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, que usted dice, pero ¿cómo les pasó eso? Quisiera tener lo que ellos tienen, quisiera ganar lo que ellos ganan, quisiera tener el trabajo que él tiene, quisiera tener la casa. ¿Y por qué? Si tienen supuestamente más que muchos de nosotros, ¿por qué terminan así? Porque nunca realmente se rindieron a la autoridad de Cristo. Porque fueron edificando un castillo bien hermoso, pero sobre la arena. Y ese castillo hermoso lo construyeron en 5, 10, 20 años. Y después de 20 años, todo se derrumbó. Porque estaba en la arena. Entonces, hermanos,
Es importante que hoy, y desde ayer, desde el año pasado, desde el principio lo habíamos entendido. El Señor es el que gobierna nuestro barco. Y debemos someternos a su voluntad y a esa autoridad. Dice el apóstol Pablo, puedes tener lo mejor, el mejor don, el mejor talento, pero si el amor no está ahí presente, serás un címbalo que retiñe. Un esposo bonito, pero así virtual nomás, que no sirve para nada. Una esposa así hermosa, para Miss Universo, pero no sirve para nada. Y todo se va a derrumbar. Porque lo más importante es el amor, dice el apóstol Pablo. Y ahí mismo en Corintios 13, ya para terminar, hermanos, dice el apóstol Pablo, nuestra relación con Dios y con los que nos rodean debe estar regulada por 3 cosas. Dice, porque ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Que sea la fe, la esperanza y el amor en Dios lo que sostenga nuestro matrimonio. Que nuestro matrimonio siempre esté impregnado por fe. Fe en Dios. Que nunca se nos olvide que Él es el que está al frente. Mantener viva la fe en Dios. Él es el que es. El matrimonio de Abraham pasó grandes dificultades, grandes tormentas. La principal de ellas ya la sabemos. La esterilidad de su mujer. Pero ese matrimonio se mantuvo, a pesar de ese problema en aquel tiempo, porque nunca perdieron la fe. Abraham, la mayor muestra de su fe en Dios ante ese problema fue que él estuvo dispuesto a cambiarse de nombre. ¿Se acuerdan? Y siendo Abraham, pasa a ser Abraham, el padre de una multitud. Y en aquel tiempo y todavía el nombre puede ser muy importante. Y cuando él acepta el cambio de nombre, está diciendo, mi fe está en mi Señor. Porque de en adelante, cuando Dios le cambia el nombre y dice, serás Abraham, cuando iba por el mundo caminando, la gente le iba a preguntar, Señor, ¿y usted cómo se llama? Y él iba a responder, mi nombre es Abraham. Ah, la gente sorprendida, Abraham. Y yo, Señor, ¿qué significa su nombre? Significa que soy padre de una multitud. Oiga, Señor, oiga, pues qué hermoso eso. ¿Y cuántos hijos tiene? Ni uno. Y luego, ¿por qué aceptó ese nombre? Porque Dios me lo puso. Pero si no tiene ni un hijo, porque Dios me dijo que seré padre de una multitud. Por eso me orgulle llamarme Abraham. Pero si no tiene ni uno, pero lo voy a tener. Y la promesa incluso se cumple en nosotros, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Porque si somos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham somos. Y miren lo que estamos aquí. Todos hijos de Abraham. Y yo no sé si él está en el cielo así consciente y lo está mirando. Mira mis hijos, los que Dios me prometió. ¿Verdad? Padre de una multitud. Él mantuvo la fe. En el matrimonio hay que mantener viva la fe. Yo no sé los problemas que usted tenga, hermano, en su matrimonio el día de hoy. Pero usted tiene que mantener viva su fe en el Señor. Su matrimonio se sostiene por la fe. Créalo. La tormenta que hoy usted está viviendo va a pasar. Porque en esa tormenta hay alguien. Y es mi Señor Jesucristo. Y cuando Él le diga a esa tormenta, calma, se va a calmar. ¿Lo cree? ¿Sí? Si hoy usted está pasando por aguas tranquilas, tenga fe en Dios. Que esa bendición, que esa bonanza, no lo va a titubear. Hermana, tenga fe en Dios. Si su esposo cambió de trabajo y ahora gana mucho dinero, no le dé miedo. Se va a volar, no le dé miedo, fe en Dios. Hemos dicho, el matrimonio puede pasar por 2 tipos de crisis, la bonanza y la adversidad. Las 2 son crisis. Fe en Dios. Dice esperanza. Hermanos, siempre mantengamos viva la esperanza. Cada día que me levanto, y si usted se levante, piense, hoy puede ser mejor. Nunca perder la esperanza. Los patriarcas siguen siendo nuestro ejemplo. Isaac, cuando se casa, descubrió tener un problema. Su esposa era estéril. Y 20 años después,
tuvo hasta gemelos. ¿Se acuerda? 2, Jacob y Esaú. 20 años pasaron y nunca perdieron la esperanza. De nuevo, hermano, yo no sé qué problemas tenga. Yo no sé si está pasando por dificultades. Lo cierto es que vamos a pasar tarde o temprano, pero siempre mantener viva la fe. Dios está conmigo. Siempre mantener viva la esperanza. Mañana seremos mejor. Mañana su esposo lo va a entender. Mañana su esposo va a cambiar. Eso que necesita cambiar. Mañana su esposa lo entenderá y va a cambiar. Esperanza. Cuando uno pasa el tiempo, crece la familia y crecen los problemas, hermano. Uno piensa cuando los hijos están pequeñitos y dice, ¿cuándo crecerá mi niña para que ya pueda descansar? Pues cómo me cansa la espalda cuando empiezan a caminar, uno anda así, ¿verdad? Y ya después uno se queda así, ya no puede, pues donde uno tiene que andar con ellos. ¿Cuándo caminará solita? Y cuando camina solita, veo más, ¿dónde está mi hija? Y anda abajo de la mesa agarrando las cosas ahí y se enferma de su pancita. ¿Cuándo crecería y se le quitará eso? ¿Cuándo irá a la escuela para que ya yo descanse? Se va a la escuela y lo mismo, ¿verdad? Preocupaciones todos los días. ¿Cuándo entraría a la secundaria? Cuando era secundaria, ahora sí voy a descansar. Igual, nada, ¿cuál descansar? Dice, no, ay, ¿cuándo entrará a la prepa? Para que entre a la prepa, igual, un dolor de cabeza. ¿Cuándo se casará ya? Ahora sí, igual, hermanos. Entonces, hermanos, la realidad es que uno siempre debe tener viva la esperanza. Si nuestros hijos tienen problemas, cada día levantarme diciendo, hoy nuestros hijos van a ser mejores. Dios les va a ayudar para que puedan solucionar sus adversidades, para que puedan seguir adelante su vida. Dios, la esperanza tiene que estar ahí, hermanos. Fe, esperanza en Dios. Y dice el apóstol Pablo, pero de la fe y de la esperanza hay algo más grande, el amor a mi Señor. Que nuestro matrimonio, hermanos, esté impregnado en el amar a Dios. Porque eso, hermanos, será el bálsamo que cubre todas nuestras heridas. Hermanos, pues que Dios les bendiga. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Y espero que las pláticas que tuvimos de alguna manera hayan sido de beneficio espiritual en sus matrimonios. Fue palabra de Dios, todo fue fundamentado en la Biblia. Así es que, hermanos, pues gracias por su atención, que Dios les bendiga y que Dios siga prosperando a todos y cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga.